Cuéntanos lo que ves. Dinos cómo empieza tu día. Mira lo que pasa en la ciudad. Manda mensajes de texto o voz al WhatsApp Buena Costumbre. Más 569-6489-6709. Estamos en línea contigo. Oye, vamos a volver a tratar un tema que ya por lo menos creo que una o dos veces hemos conversado y la verdad que seguimos haciéndolo porque sigue pendiente. Está ahí con un enorme signo de interrogación. ¿Qué va a pasar con las ISAPRE? Y estamos en comunicación nuevamente con Viviana Béjar, profesora investigadora de Faro UDD, ingeniera comercial de la Universidad del Biobío, máster en economía de la OMMA Business School en Madrid. Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a Buena Costumbre. ¿Cómo te va? Hola Álvaro, muy bien, muchas gracias por la invitación de nuevo. Oye, lo que pasa es que han pasado algunas cosas, han ocurrido algunas cosas. Por ejemplo, se ha retomado la mesa de diálogo entre el gobierno y los representantes de la ISAPRE. Todo esto hay que contextualizarlo a propósito de la resolución de la Corte Suprema que obligó a utilizar una sola tabla. ¿Cómo es que se llama la tabla de...? Habla de factores. La tabla de factores, y que si hubo cobros en contra a propósito de la aplicación de diversas tablas de factores, las ISAPRE tienen que devolver el dinero. Y esto ha provocado un descalabro, porque es mucha plata. Entonces pasaron cosas. Se retomó la mesa de diálogo entre el gobierno y las ISAPRE, y además el regulador, que es la Superintendencia de Salud, estableció o va a sacar un dictamen en cuya virtud no obliga a las ISAPRES a provisionar el dinero que tendrían que restituir durante este año 2023 a las personas que pudiesen haberse visto perjudicadas por estos cobros. Entonces son cosas que han pasado y que son, a mi juicio, relevantes. Entonces la pregunta es, ¿qué falta por que ocurra para que esta crisis se despeje y los afiliados al sistema, Viviana, puedan estar tranquilos? Porque dicen que hay demora en los pagos. Hay una serie de dificultades que están ocurriendo en este minuto para las personas. Viviana. Sí, bueno, es que la pregunta que me hace es bastante general, entonces Sí. voy a empezar desde el principio, que creo que ya lo habíamos conversado, me parece, este mismo tema. Sí. Pasa que, bueno, Chile tiene un modelo, ¿cierto?, Mm. de sociedad, un modelo con un Estado subsidiario, algunos le denominan el modelo neoliberal. Ujú. La verdad es que a muchos economistas no nos gusta ese adjetivo Mm. porque ya tiene una carga maligna, digamos, Mm. incluso peyorativa. Ujú. Entonces, la cosa es que nuestra sociedad está organizada con un modelo de Estado subsidiario. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que más ingresos tienen no constituyen una carga para el Estado, básicamente. Ujú. Claro, ¿qué significa eso? Generalmente los estados latinoamericanos están mal administrados. Por lo tanto, lo que sucede es una clara desigualdad en la entrega del servicio de salud. Por una parte, las personas que están en FONASA ven que el servicio de salud que ellos reciben es inferior en calidad al servicio de salud que reciben las personas que están en ISAPRE. ¿Ya? Entonces, eso salta las alarmas de una sociedad desigual, ¿cierto? Es un modelo que molesta a gran parte de la sociedad porque se ve como un modelo inequitativo, poco equitativo, ¿no es cierto? Es como el que tiene más accede a una mejor calidad en la salud, bueno, también en la educación, en todos los servicios. Y el que tiene menos accede a un sistema, no le queda otra más o menos, por decirlo así, que Quedarse con FONASA. estar en FONASA y recibir, por supuesto, un servicio de salud no tan buena, de no tan buena calidad. Aquí tengo que rescatar el programa GES. Yo estoy en FONASA con mis hijos y he sido usuaria del programa GES y creo que funciona bastante bien. Si esa forma de administrar los recursos se traspasara a todo el sistema de salud, realmente funcionaría mucho mejor el sistema de salud público. Pero la verdad es que estamos en una encrucijada porque tenemos dos visiones de sociedad en donde algunas personas dicen, no, ¿sabes qué? Eliminemos la posibilidad de que algunas personas con mayores ingresos puedan efectivamente acceder a la salud privada, y otros dicen, no, dejémoslo tal como está. Entonces, ahí empieza un poco también la discusión ideológica
por sobre la discusión técnica, que eso yo siento que ha faltado un poco. Ya, está bien, pero asumiendo yo no, hay algunas cosas, juicio que tú emitiste que yo no comparto, pero no es el tema que nos pongamos a discutir nosotros, digamos, sino tratar de ver las distintas posturas. Entonces, siguiendo en la misma línea de tu exposición, ¿qué es lo que quieren las ISAPRES? Porque las ISAPRES están inmersas en este modelo en cuya virtud ellas deberían ser capaces de administrar sus propias falencias. Porque lo que ocurre aquí es que durante muchos años las ISAPRES hicieron el negocio, porque para la ISAPRE es un negocio que deja utilidades, que ha enriquecido a sus accionistas, etcétera, etcétera, que ha permitido la integración vertical, la generación de clínicas y un montón de otras cosas, ¿verdad? Que llegó un minuto en que la Corte Suprema, la justicia dijo, un momento, usted no puede seguir aplicando esta tabla, que es tabla de factores, porque tiene una tabla para la persona A, otra para la persona B, otra para la persona C, y finalmente esa tabla pareciera ser que es la que permitió que el sistema funcionara y que permitió que las ISAPRES fueran un buen negocio. Y ahora resulta que ya el negocio no es tan bueno porque hay una sola tabla, entonces las ISAPRES están pidiendo la ayuda al Estado. ¿Cómo es eso? Sí. Pero fíjate, Álvaro, que FONASA, desde el año 2013 que yo tengo la información, viene trabajando a pérdida también. Sí. Lo que pasa es que FONASA, no hay un accionista detrás que le diga a FONASA, pare de ofrecer el servicio porque en realidad estamos todos los años a pérdida. Y eso también es una responsabilidad de los administradores de fondos estatales, porque ese hoyo en las finanzas de FONASA, y porque el sistema no da, porque nuestros sueldos son bajos, claro, medios, lo que pasa son es que altos en general. Entonces, el es que 7% para algunos, perdona, no es- disculpa que te interrumpa, para algunos economistas ese sistema que funcione de forma deficitaria no es un problema, no constituye un problema. ¿Cuál? ¿El de FONASA? Dice. Claro, porque así también se financia el transporte público, está absolutamente Claro, subsidiado, claro. digamos, porque tiene que funcionar, porque cumple una función pública. Es que el problema no es que esté subsidiado, el problema es que trabaja a pérdida. Y ese hoyo financiero que se acumula año tras año se paga con impuestos de todos nosotros. Claro. Entonces, cuando ya el hoyo se hace demasiado grande y cuando ya la deuda pública ya no alcanza para financiar todo esto, Habrá que lo subir que los hacen impuestos. los encargados de política pública es subirnos los impuestos a Claro. todos que, mira, fíjate, Álvaro, cuando nos suben los impuestos o cuando hay proyectos de aumento, ¿cierto?, de tasa impositiva o reformas tributarias, es lo mismo que hacen las ISAPRES al aumentar los precios, las tarifas. Es exactamente lo mismo. O sea, el Estado dice, ¿sabe qué? Con la plata que ustedes están aportando al fondo fiscal, no nos está alcanzando, le tengo que aumentar los impuestos. ¿Qué hacen las ISAPRES? No cobran impuestos, pero dicen, Suben ¿sabe los qué? planes. Tenemos un hoyo financiero, no le vamos a aumentar los impuestos, pero le vamos a aumentar los precios, que finalmente es lo mismo, porque se trata de ingresos versus costos. O sea, independiente que FONASA sea sin fines de lucro, ¿cierto? Porque es un seguro social estatal, también tiene ingresos y costos y también tiene pérdidas. O sea, sería fabuloso que FONASA trabajara con ganancias, que tuviera lucro. Sería fabuloso, ¿sabes por qué? Porque el lucro, como no va ningún accionista, se quedaría en el Estado y podrían aumentar la dotación de médicos o la cantidad de hospitales públicos, y el servicio quizás podría ser mejor, la cantidad de máquinas, ¿cierto?, para hacer exámenes. Entonces, sería espectacular Claro, lo que que pasa es FONASA que también trabajara con ganancias. yo dos cosas. Lo primero, volvamos a la pregunta original. Pues, ¿qué quieren las ISAPRES? Y lo segundo, hay que ser justo también con el sistema público, porque en Chile somos 18 millones de personas, más o menos. Y resulta que 15 se atienden en el sistema público, ¿Sí? y 3 en el sistema privado. Entonces, Sí. la comparación Exacto. es medio injusta, creo yo. Porque No es injusta, de hecho es más que justa, porque si 15 millones de personas están aportando al sistema público, ¿cierto? Y generalmente son esas 15 personas, un gran porcentaje de gente con más riesgos de salud que los que están en ISAPRE. claro. ¿Por qué? Porque mucha gente que está en FONASA no le conviene estar en ISAPRE. ¿Por qué? Porque como tienen tanto riesgo de salud, o las ISAPRES no los quieren cubrir, Claro. ya cuando la enfermedad es demasiado crónica, o dos, porque la ISAPRE, como tú dices, con esta tabla de factores, le va a subir constantemente las tarifas. O sea, Entonces, es una forma dice, indirecta ¿sabes de qué? echarlo también. Mejor me voy, me sale muy caro. Claro, pero mira, al menos en Chile está esta situación en que el chileno puede escoger
Si no, el sistema privado no me soporta, entonces puedo escoger el sector público. La otra opción, y respondiendo a tu pregunta, ¿qué quieren las ISAPRES? Las ISAPRES están en este hoyo financiero porque, una, no les permitieron aumentar las tarifas durante la pandemia. Dos, aumentaron las prestaciones de licencias médicas por salud mental y por hospitalizaciones por COVID. Y entonces eso hizo que inmediatamente encareciera la cantidad y los costos, ¿cierto?, de atención, y no pudieron ajustar sus tarifas. Súmale que tampoco pueden aplicar una tabla de factores que ideológicamente hasta cierto punto entiendo, porque se supone que la salud, que las ISAPRES debieran ser un sistema de seguridad social. Y bajo ese concepto no correspondería, ¿cierto?, aumentar las tarifas. Sin embargo, yo hago el paralelo. El Estado, cuando no tiene suficiente dinero, también aumenta los impuestos. Y es una forma de aumentar es una forma indirecta de aumentar las tarifas, porque no te puedo cobrar directamente, pero sí te puedo cobrar a través de tu renta o de tu consumo. Entonces, finalmente, lo que yo sostengo es que lo que debiéramos buscar, ¿no es cierto?, o las autoridades, es que busquen una salida en que no se afecten, no se preocupen por las ISAPRES o por las clínicas, sino que no se afecten los ciudadanos. Porque aunque esos 3,4 millones de personas de ISAPRES ahora pasen completamente a FONASA, que es lo que parece que va a pasar, el sistema público de salud no tenemos garantía de que funcione mejor ahora. No hay ninguna garantía. De hecho, hay estudios que dicen que va a funcionar peor, con menos eficiencia, con este monto, o sea, este número de personas adicionales. Entonces, al final, ¿quién termina perdiendo, Álvaro? Termina perdiendo la gente, todos nosotros. Bueno, finalmente siempre lo paga el usuario. O sea, eso lamentablemente es así. Ahora, hay que decir que las ISAPRES son organizaciones que tienen fines de lucro, o sea, buscan el enriquecimiento de los accionistas, y fue un muy buen negocio durante todo el sistema, y se produjo este desbarajuste cuando efectivamente pasa lo de la no reajustabilidad de los planes, ¿cierto? Y como tú lo acabas de reseñar, digamos. Ahora, yo creo que aquí lo que se está buscando es una forma de salvar el sistema. Entonces, lo que se le está pidiendo al Estado, a este Estado que hoy día es administrado por políticos que no creen en esta separación entre el sistema público y privado, que les tiendan una mano y que lo salven. Entonces, esa es la pelea que se está dando en este minuto, así lo veo yo por lo menos. Sí, no, Álvaro, sí, está bien la confusión, pero las ISAPRES han dicho explícitamente que no están pidiendo que el Estado los salve, lo que están pidiendo es que la Corte Suprema les dé un plazo para ponerse al día con sus obligaciones, porque fíjate que ayer escuchaba al presidente del gremio de las clínicas privadas, y él decía que ellos tienen acreedores, o sea, la ISAPRE, por facturas por un monto de 570 mil millones de pesos. Es decir, las ISAPRES no han podido traspasar esa cantidad de dinero a las clínicas, dado que hay demora, ¿cierto? No tienen suficiente liquidez. Y por lo tanto también FONASA también le debe a las clínicas cuando la persona llega con su bono de FONASA, ¿no es cierto? Y la persona pagó un copago, pero la otra parte del pago la tiene que entregar el Estado a la clínica. Entonces, tanto FONASA como las ISAPRES le deben a las clínicas. Y creo que FONASA le debe menos, sí. Y ISAPRE estos 2-3 últimos años, entonces aumentaron esta cantidad de deuda que tienen con las clínicas. Entonces, al final, nuevamente, ¿quién está sufriendo? Es el usuario final, el que tiene que ir a atenderse a una clínica. Ahora, las clínicas también, del 100% de gente que atienden, un 52% es gente que viene con bonos de FONASA. ¿Ya? Y un 48% aproximadamente viene con bonos de ISAPRE. Entonces, las clínicas no es que algunos, como tú decías al principio, critican esta integración vertical, ¿no es cierto? Que estos holdings que son dueños de ISAPRE y además también son dueños de clínicas, ¿no es cierto? Se ve como un negocio redondo. Pero fíjate tú que parte de las ganancias que tuvieron las ISAPRES años anteriores, antes del 2019, parte de esas ganancias también iban a alimentar los fondos de pensiones de todos nosotros. Porque parte de esas ganancias iban a redistribuirse entre todos los accionistas, y nosotros también somos en pequeño porcentaje accionistas de esos dividendos.
También, bueno, este tema da para mucho, yo creo que se va a despejar, ¿ah? Antes de febrero, este asunto va a estar claro, porque la Corte Suprema dio 6 meses para que el regulador, en este caso la Superintendencia de Salud, fije un mecanismo que es el que están acordando en este minuto para poder salir adelante. Vamos a ver qué es lo que pasa y ahí seguramente te volveremos a molestar, Viviana, a pesar que tenemos alguna diferencia ahí, probablemente doctrinaria, en fin, pero está todo muy bien. Vamos a seguir conversando. Muchas gracias, Viviana, por la gentileza y la disposición para Con Buena Costumbre. Muchas gracias a ti, Álvaro, por la invitación, y es bueno que los chilenos tengamos diferencia y que podamos debatir y conversar. De todas maneras, en eso estamos todos los días aquí en el programa, entre las 7 y las 9. Que tengas buen día. Igual, chao. Chao, chao.